Bien, y seguimos aquí juntos con esta misma actitud de adoración. Ahora sí, damos pase a lo que va a ser este tiempo de la palabra del Señor, donde seguimos enlazados con esta serie Desconectados. Una serie que realmente nos está enseñando de todo un poco, nos está mostrando cómo es nuestra realidad social en este tiempo, donde ciertamente por las tecnologías o por tantos elementos a nuestros alrededores hay distracciones y donde quizás en ocasiones podemos vivir hasta hiperconectados al mundo digital, ¿cierto? A pesar de que damos gracias a Dios que tenemos estos medios para comunicarnos, pero le estamos dando un uso adecuado, ¿cierto? El problema realmente no es la tecnología. El problema es cuando hacemos uso excesivo de ella o la usamos simplemente de una mala manera. Es allí cuando comenzamos a tener problemas porque esto se convierte en elementos distractores. Y de eso justamente hemos estado hablando. Nuestra primera semana mencionábamos justamente cómo vivíamos desconectados de Dios. Tanto ruido a nuestro alrededor, tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, nos impiden que nosotros tengamos esa comunión con Dios. La segunda semana estuvimos hablando desconectados de la familia. Lo mismo, de cómo todos estos elementos distractores nos afectan en nuestra relación con Dios. Y la semana pasada, un servicio muy bonito que dirigió el pastor Gabriel, estuvimos hablando acerca de desconectados de nuestro propósito, cuando realmente esas distracciones nos desconectan totalmente de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando desconectados de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Claramente la verdad se refiere a la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También sabemos que Jesús es el verbo, es decir, la palabra de Dios. Jesús de manera entonces se convierte en nuestra brújula, en nuestro norte, se convierte en todo para nosotros. Hoy quiero hablarte un poquito justamente porque realmente somos una sociedad que está bien informada. Conocemos de muchos eventos que están sucediendo a nuestro alrededor. Estamos conectados con lo que está pasando a nuestro alrededor, con las noticias, con los podcasts. Podemos ver influencers, podemos ver tendencias. Sin embargo, esta hiperconexión ha producido una desconexión peligrosa, y es que muchos creyentes se están desconectando de la palabra de Dios. Hoy, en nuestro pasaje principal, leemos Juan capítulo 17, verso 17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esas fueron las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, básicamente en cada momento y en cada oportunidad que Él podía orar por nosotros, que Él podía enseñarnos. Y digo, podía enseñarnos, y me incluyo porque obviamente nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ahora, Cristo estaba bien interesado en que nosotros pudiésemos ser limpios, transformados, renovados por la palabra de Dios. Ahora, nuestro primer punto en este día es que vivimos rodeados de voces, ¿cierto? ¿Cuántas voces hay a nuestro alrededor? Quisiera también hacerte otra pregunta. ¿Qué buscamos cuando nos conectamos en línea? Otra pregunta más. ¿Cuáles son las voces que más escuchamos? Puede ser la voz de tu influencer, puede ser la voz de tu periodista favorito, puede ser la voz de alguien en particular que te encanta escuchar. Sin embargo, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4, nos dice de la siguiente manera: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Wow, justamente este pasaje lo escribe el apóstol Pablo a través de una carta directamente a Timoteo. En esta carta toca muchos elementos importantes. También es una carta sensible, porque es una carta por medio de la cual el apóstol Pablo básicamente comienza a despedirse de Timoteo.
Es más, algunos eruditos piensan que quizás esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo, ya que en la misma él describe que pronto iba a morir. Ahora, en medio de este contexto es interesante estas palabras que le dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos acumularán para sí maestros. Es decir, que no bastaba o no era suficiente la información de la palabra de Dios, sino que querían estas personas oír otras cosas diferentes. Sin lugar a duda, no era la falta de información el problema, sino la falta de hambre por la verdad, es decir, por la palabra de Dios. La gente entonces escogería escuchar basándose en lo que más le agrada, y no precisamente en lo que le confronta. Hoy ciertamente hay muchos mitos y vienen en formas de muchas enseñanzas. También pueden presentarse muchas ideologías, opiniones, pensamientos, criterios, y quizás muchos de ellos se oponen a la palabra de Dios. Y más la podemos ver en las redes sociales, donde las personas simplemente comienzan a manifestar sus ideas, comienzan a dar este tipo de opiniones, etc. Y sin darnos cuenta, esto comienza a influenciarnos. Esto comienza a atraer pensamientos a nosotros y por consecuencia acciones. También Isaías en su capítulo 5, verso 20, describe de la siguiente manera: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Wow! Ya Isaías daba precisamente advertencias, y es que este siempre ha sido el corazón del hombre. El corazón del hombre siempre ha estado inclinado a hacer lo malo. Sin embargo, nosotros sabemos que por esta razón vino nuestro Señor Jesucristo para cambiar radicalmente nuestra vida. Cuando dejamos que la palabra de Dios a un lado, cuando nosotros dejamos de oír la palabra de Dios, perdemos la capacidad de discernir. Los influencers ahora llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Es muy triste, pero es una realidad. Y esto nos conecta directamente con nuestro segundo punto, y es que mucha información no produce transformación. En Romanos capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo describe: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ciertamente, cuando hay mucha información a nuestro alrededor, no puede producir una verdadera transformación. Y es que sabemos que lo que produce este mundo precisamente se opone a lo que Dios quiere para nosotros. Es por eso que lo único que realmente puede transformar nuestras vidas es la palabra de Dios. El sistema moldea pensamientos, valores y conductas, pero la Escritura renueva la mente. El mundo informa, pero solo la palabra transforma. Así que hoy estamos saturados de información, pero espiritualmente nos encontramos debilitados. Mucha información, pero realmente nos sentimos apagados por dentro. Sabemos mucho de todo, pero poco de la verdad eterna. En Oseas, capítulo 4, verso 6 nos dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esto fue muy triste porque es una clara advertencia para Israel. Israel se desconectó de la verdad. Israel se desconectó de la palabra de Dios. Ellos la dejaron a un lado. Y justamente por esto el profeta Oseas hace esta fuerte advertencia. Y es que justamente el pueblo de Dios iba a ser destruido por falta de conocimiento. La ignorancia los estaba llevando a la destrucción. Cuando la Biblia se deja de leer, el pueblo comienza a caminar sin dirección. Y esto
nos conecta directamente con nuestro tercer punto, que es: solo la palabra de Dios te da dirección. Veamos lo que el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo en su segunda epístola. Dice de la siguiente manera en capítulo 3, verso 16: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ciertamente solo la palabra de Dios nos puede dar dirección. Y es bueno que entendamos que toda la escritura es inspirada por Dios. Es de origen divino. Viene directamente del corazón de Dios para nosotros. Nosotros como creyentes necesitamos valorar y entender este principio, porque si no lo comprendemos y no valoramos la palabra de Dios, vamos a perder la dirección, vamos a perder la ruta. Así que yo te animo a que la próxima vez que hayan elementos distractores a tu alrededor, algo que te esté quitando o te esté estorbando para oír la palabra, para leer la palabra, para comer palabra, ponlo a un lado, porque Dios seguramente quiere decirte algo, y si cierras la palabra, quizás por ese día no vas a poder escuchar su voz. La Escritura también nos enseña, nos corrige, nos muestra lo que es verdad en medio de la confusión. Como decíamos al principio, hay mucha información, pero mucha información genera confusión. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios aclara perfectamente nuestro horizonte. La Escritura también equipa para darnos la vida. Así que sigamos adelante con la palabra de Dios, porque solo ella realmente puede marcarnos el sendero. Hermanos, Dios no nos dio su palabra solo para saber más, sino para vivir mejor y encontrar dirección en medio del caos. Amén. Isaías capítulo 40, verso 8 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La verdad de Dios no cambia con las modas, ni con las tendencias, ni con las generaciones. Lo que Dios dijo sigue siendo válido el día de hoy, el día de mañana y pasado mañana. Esto nos conecta con nuestro cuarto punto, que es: Jesús es la verdad absoluta. Juan capítulo 14, verso 6 nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No solo Jesús es una verdad de pensamiento, un concepto, una filosofía abstracta. La verdad es una persona y es Jesucristo. Desconectarse de la verdad, en el fondo, es desconectarnos de Cristo. Juan capítulo 8, verso 31 al 32, también nos enseña nuestro Señor: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad no viene por conocer superficialmente la verdad, sino por permanecer en ella. Permanecer implica constancia, disciplina, relación, acción, tiempo. Si no permanecemos en la verdad, si no permanecemos en la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder conectar con tantas cosas que Dios tiene para nosotros. El plan de Dios es maravilloso, lo que Dios quiere para ti es algo hermoso, pero solo el plan de Dios podemos descubrirlo en primer lugar por medio de su palabra. Su palabra es la profecía por excelencia que nos ha dejado para cada uno de nosotros. Y nosotros, como sus hijos, necesitamos aprender a valorar esto. Amén. De esta manera, esto nos conecta ya con nuestro quinto y más importante punto, porque nos dice: volver a la palabra es volver a Cristo. Quiero invitarte a que veamos ahora Lucas capítulo 15, verso 20. Y sí, quiero hablarte de la historia del hijo pródigo.
Veamos lo que dice Lucas 15:20. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Aunque aquí este pasaje justamente no nos está hablando de la palabra en sí, pero sí nos está hablando de que nuestro Padre espera por nosotros. Cada vez que tú tomas el tiempo y le dedicas el tiempo a la palabra de Dios sin distracciones, le estás abriendo tu corazón a Dios. Le estás abriendo a tu corazón la oportunidad de tener ese encuentro con el Padre. Y déjame decirte que el Padre está loco por estar contigo, por pasar tiempo contigo. Como lo veíamos en nuestra primera semana, Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere relacionarse con nosotros. Y una de las formas en las cuales nosotros nos podemos conectar con Dios es por medio de su verdad, es por medio de su palabra. Amén. Así que quiero invitarte a que tú puedas internalizar estos principios y estas verdades. Las palabras siempre nos invitan a regresar a Él. Y regresar a la palabra es regresar a Cristo. Josué, en su capítulo 1, verso 8, describe de esta manera: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Gloria a Dios. La victoria espiritual siempre ha estado ligada a una vida conectada con la palabra. No podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, o no podemos alcanzar el propósito si no conocemos la palabra de Dios. Déjame decirte que hace un tiempo, cuando me tocó aprender más a profundidad de la revelación de Dios, fue que me di cuenta lo importante que es la palabra de Dios. Yo siempre le he tenido valor y siempre había estimado la palabra de Dios hasta que ese día estudié esto que te quiero compartir. Dios, cuando se revela a nosotros, Él se revela por medio de su palabra. Su mensaje es entregado directamente a los profetas o a los hombres escogidos por Dios. Y en todo momento Dios ha perdido: escribe estas cosas, guarda estas cosas, guarda lo que te he enseñado. Por lo tanto, si Dios pide que guardemos sus palabras, que guardemos sus mensajes, es porque Él quiere que nosotros podamos depender justamente de sus promesas, depender de Él, y Él a través de la misma se revela. No hay otra manera de conocer a Dios sino cuando Dios habla. Cuando Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra, es la única manera de nosotros poder conocer a Dios. Quizás si nosotros vemos a nuestro alrededor la naturaleza, si vemos a nuestro alrededor el universo, nos dice a gritos: aquí está el Creador. Pero si queremos oír atentamente y conocerlo íntimamente, necesitamos ir a la palabra, que es su revelación especial y completa. Para concluir, quisiera concluir con esta frase: si estamos conectados a todo menos a la verdad, tarde o temprano creeremos cualquier cosa. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora quiero que tengamos un tiempo para orar. Sigamos conectados porque quiero orar por tu vida. Queremos orar por ti. Queremos bendecirte. Tómate un momento ahí donde estás para que este mensaje toque tu corazón, y te invito a que medites en todo aquello que pueda estar apartándote de Dios, en todo aquello que pueda estar evitando que tú escuches su palabra, que tú leas su palabra. ¿Cuáles son esas distracciones? En especial,
quiero hablarte de esas distracciones de la tecnología. Quizás mucho tiempo en la televisión, en las pantallas, quizás en tus tablets, quizás en tus celulares, quizás en tus videojuegos. Yo no sé qué es lo que te está restando tiempo, pero tómate este momento para decirle a Dios: Señor, ayúdame a conectarme otra vez con tu palabra. Dios te bendiga.